Trágico suceso en la Casa Real Británica, una muerte que ha marcado el destino de Kate Middleton y del príncipe William. Desde luego, los misterios de la Casa Real, de las monarquías, adquieren su máximo exponente en la Casa Windsor, la perteneciente al Reino Unido, especialmente dentro de la figura de Lady Di, pero a lo largo de los años se han dado incluso recientemente eventos misteriosos que todavía por no sabemos qué no se terminan de explicar, aducen privacidad, pero lo cierto es que son cosas que sin duda dejan una huella impenetrable dentro de todo lo que es dentro de estas personas, de Kate Middleton y William. Sin noticias de la princesa de Gales, sin saber su paradero ni su estado de salud actual, más allá de las noticias que salen diarias y que aquí comentamos, en este caso me voy a centrar en un triste suceso que ocurrió en 2012 y siguió resonando a lo largo del tiempo hasta estos días, en un momento en el que prácticamente el mundo está pendiente de la princesa de Gales y especialmente Reino Unido. Nos encontramos con el intento autolítico llevado a buen puerto por parte de mejor dicho, de sus trabajadoras, una persona de confianza de Kate Middleton y el príncipe William. Me estoy refiriendo a Jacinta Saldaña, una persona que, como digo, se quitó la vida en 2012. La historia merece ser contada porque puso de nuevo, y de aquellos barros estos lodos, puso de nuevo el foco en la prensa británica y en cómo determinadas actuaciones que cometen pues terminan llevando a las personas al abismo. ¿Es el caso de Kate Middleton? Bueno, no lo sabemos. Voy a explicar un poco todo esto. Abrumada por la culpa y la vergüenza, la enfermera del Palacio de Kensington, Jacinta Saldaña, se quitó la vida el 7 de diciembre de 2012. Todo ello tras ser víctima de una broma radiofónica en la que dos locutores australianos, recuerdo que Australia sigue siendo un país de la Commonwealth, se hicieron pasar por la reina Isabel II y por el entonces príncipe, hoy rey, Carlos III. Un caso que conmocionó a Inglaterra y a todo el Reino Unido. Jacinta Saldaña, que aunque yo estoy pronunciando el nombre en español, realmente no se escribe así. Jacinta lleva TH y Saldaña lleva NH. Era una mujer de origen indio, supongo que hindú. Y contaba con 46 años. Ella estaba a cargo de la centralita del hospital King Edward VII, el rey Eduardo VII, en Londres. Ahí se encontraba ingresada la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, aquejada de fuertes mareos y vómitos debido a su incipiente embarazo el heredero del heredero de su primer hijo, George. La enfermera en esta broma radiofónica, sin querer, reveló algunos detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton. Bueno, se habían casado hace pocos años con el príncipe Guillermo, pensando que efectivamente al otro lado de la línea se encontraba la familia real británica. Y aquí es donde suceden una serie de trágicos eventos que llevan un poco a la muerte de esta chica. Jacinta es consciente del escándalo que supone todo esto al haber revelado esta información confidencial sobre la salud de Kate Middleton y no sabemos exactamente qué, decide finalmente quitarse la vida. 5 años después, en 2017, la familia rompe su silencio, la familia de esta enfermera, y confiesa que aún no han superado su pérdida. Dicen que los primeros años fueron los más difíciles. La hija de la enfermera, que en ese año contaba con la edad de 20, Janice Pinto, revelaba a la revista australiana Who que su familia quedó totalmente destrozada
y que todavía les cuesta hacer frente al dolor y esforzarse por seguir adelante en ese entonces el 5º aniversario de la tragedia. Dice que su madre le llamaba todos los días a las 6 antes de ir a trabajar para preguntarle ¿cómo estás? ¿Cómo fue en la escuela? Esa llamada telefónica es la que dice que echa de menos todos los días. Su otro hijo de 21 años, Yunal Barbosa, dice que esto ha sido perseverancia y cuestión de tener que seguir adelante y seguir por ella. La familia cuenta con el apoyo inmediato de Kate Middleton y del príncipe William, aunque siempre se especuló que hubo una especie de terceras personas o intermediarios por el camino que guiaron el rumbo de la familia que había quedado viuda, en este caso de la enfermera. A partir de ahí, pues ocurren, como digo, cosas, ¿no? De repente, 5 años después, logran llevar a cabo un proyecto que no es otro que un hospital en su memoria. Junto con el viudo de Saldaña, Benedict Barbosa, de 53 años en ese momento, sus hijos revelaron en 2017 que están ayudando a construir un hospital en Mangalore, en la India, donde nació Jacinta y donde reposan sus restos mortales. Las obras terminaron a mediados de 2018. Es un hospital que cuida a los pobres y a las víctimas de accidentes, y que ya en su momento, pues parece que se convirtieron en unos inesperados miembros de la familia real, ya que ayudaron a recaudar fondos para construir un patio de juegos para huérfanos a nombre de su esposa en un convento de Londres llamado María Nivas. Bueno, en todo esto hay cosas muy raras. Jacinta fue hallada muerta 3 días después de haber caído en esa broma de esa emisora de radio. La policía encontró 2 notas escritas en la habitación y otra más entre sus pertenencias. Ella escribió: por favor, acepten mis disculpas, lo siento de verdad, gracias por todo su apoyo, hago responsables de este acto a Mel Grates y Michael Christians de la radio australiana. Por favor, hagan que sean ellos quienes paguen mi hipoteca. En aquel entonces, Kate Middleton y William, que también fueron víctimas colaterales de todo esto, respondieron a todo esto que había sucedido y que creó una gran conmoción en el Reino Unido, con mensajes de pésame a la familia de Jacinta y con el objetivo de que se hiciese justicia. En este caso, el príncipe William escribió una carta personal a su familia expresando su más sentido pésame. Una carta fechada el 1 de enero de 2013, en el que William mencionó lo sorprendidos que estaban tanto él como Kate por la situación y que la tenían a menudo a Jacinta en sus pensamientos. Él destacó la excelente atención que Jacinta y sus compañeros en el hospital brindaron durante la estancia de Kate Middleton y lamentó profundamente que alguien tan dedicado a cuidar de otros se encontrara en una situación desesperada. El frenesí mediático llevó a que la familia de Jacinta estuviese en un bajo perfil y ella fue recordada a modo de homenaje incluso por la reina Isabel II como una persona generosa, cariñosa y profundamente religiosa. De vez en cuando aparece su nombre en algunos artículos que quieren un poco, elevar un poco la imagen tanto de Kate y de William. Todo esto antes de estos sucesos de 2024. Como para decir que buenas personas son, que se siguen acordando de la enfermera, que se quitó la vida por todo esto. Pero claro, sigue siendo en Reino Unido uno de los misterios más importantes dentro de todo esto. La carta de William sí es verdad que tiene cierto carácter británico, pero resulta bastante fría, más si tenemos en cuenta que siempre se habló de que el tema de alguna manera quiso ser tapado por Buckingham, por el gobierno de Reino Unido, para no menoscabar un poco la imagen de los príncipes de Gales.
que intervinieron terceras personas, que de repente, bueno, la familia de Jacinta en ese sentido fue tocada por la varita de la Casa Real Británica y que a partir de ahí pues ellos no han tenido no solo problemas de trabajo, sino que además se han dedicado a causas solidarias con el beneplácito, con la bendición, sea lo que signifique esto, de la Casa Windsor y de la familia real. Existen muchas incógnitas y de hecho lo comentaba, tenemos el evento reciente de la muerte de Thomas Kingston, el marido de Gabriela de Windsor, prima de William y Harry. Ha habido mucha especulación y muchas teorías de la conspiración al respecto y la verdad es que se nos quedan muchas cosas en el tintero porque sigue una investigación abierta que todavía no ha provisto unos resultados concluyentes más allá de lo que todo el mundo ha pensado, que la prensa británica no ha mencionado, que efectivamente fue él solito quien se quitó la vida. Conspiraciones aparte que hablan de que Kate Middleton era su amante y de artículos que en su momento la prensa británica publicó sobre qué pasaría si el heredero al trono cometiese un crimen. Lo cierto es que sigue habiendo bastantes incógnitas frente a ese suceso que, por cierto, recuerda bastante a este. No es que antes de Lady Di no hubiera conspiraciones dentro de la familia real británica, pero las recientes pues sugieren una cierta imagen de la familia real que dista mucho de ser idílica y en el que parece, bueno, pues que determinadas cosas se llevan a un cierto punto que todavía no alcanzamos a comprender. ¿Correrá el mismo destino Kate Middleton? Bueno, como he dicho al principio del vídeo, desconocemos su paradero real, dentro de que no tenemos información oficial más que lo que van contando los expertos de la Royal Rota y algunas exclusivas de la prensa internacional. La narrativa de los tabloides británicos ya sabemos un poco cómo es y sabemos que no tenemos que hacerle caso, pero resulta curioso, ¿no? Un caso que en su momento conmocionó tanto como ha sido silenciado en un país, especialmente ahora que la Casa Real Británica está de moda a partir de las enfermedades de Kate Middleton y de Carlos III. En el caso del rey sigue habiendo también conspiraciones al respecto, aunque se haya querido mostrar más transparente, pero en el caso de Kate la cosa es, como digo, todavía más rara. Jacinta Saldaña es vista hoy como una especie de heroína en Reino Unido, como alguien a la que se le ha creado buena imagen, pero de la que no se puede quizás hablar tanto, y menos en estos tiempos, tal vez porque traiga una serie de recuerdos que, bueno, a la Casa Real Británica, que aquí en principio ni pinchaba ni cortaba, pues lo cierto es que más allá de que aquí los malos, o bueno, no los malos, sino los que cometieron el error, fueron estos disc jockeys de la radio australiana, que por cierto no pagaron, por lo que he podido comprobar, no pagaron por esto, por lo que se llevó a esto, lo cual también es una cosa rara y me lleva a pensar un poco que efectivamente parece que, no sé, es tirarnos un poco a la piscina de la conspiración. Pero Jacinta Saldaña efectivamente pudo haber recibido presiones, y en este caso no me refiero a sus jefes más inmediatos, que sería natural en este sentido, aunque ella no tuviese ninguna culpa, sino más bien, pues eso, a elementos que de repente llevan a sucesos totalmente inesperados. La muerte de Thomas Kingston no era esperada por nadie, es verdad, hay vínculos por su trabajo, vínculos con Rusia. Su familia política también tiene cosas raras por ahí, pero en el caso de Jacinta era una persona absolutamente normal. ¿Qué le llevó a quitarse su vida? Sin duda este es el suceso que marca bastante la vida de unas personas, y en este caso de Kate Middleton y del príncipe William, a pesar de una aparente frialdad. El caso de Jacinta Saldaña nos hace pensar ahora qué podría pasar con la princesa de Gales, con Kate Middleton,
a partir de reconocer una grave enfermedad y retirarse por completo de la vida pública. Mañana os traeré las últimas noticias que han salido sobre la Casa Real Británica, pero tenía pendiente este vídeo desde hace mucho tiempo, así que espero que le deis al like, comentéis, opinéis, suscribiros si no lo habéis hecho y por supuesto tenéis más noticias aquí en este canal y también en el secundario JDC, que lo tenéis abajo en la descripción. Nada más, gracias por el seguimiento y por estar ahí.